Radio Fe Latina presenta A la Luz de la Palabra, un encuentro con el Evangelio del domingo. Miguel Carreras reflexiona y Fabián Gómez pregunta. Y juntos nos preparamos para la fiesta litúrgica. Percibe la voz de Jesús que desde la orilla ingresa en la noche de su inconsciencia. A menudo estamos ciegos y no reconocemos los caminos que nos llevan a la verdad de la vida. Obrar a conciencia también significa estar atento, compenetrarse completamente en lo que se está haciendo. Si no tienen ninguna intención ulterior, como ganar dinero, terminar con presteza o superar a los demás, sino estar simplemente en aquello que se hace, entonces dará sus frutos. Obrar inconscientemente significa dejarse llevar, hacer por rutina. Obrar a conciencia requiere una decisión. Me decido por aquello que hago y asumo la responsabilidad por ello. Soy responsable también por el estado de ánimo con el que abandono la tarea. No puedo hacer responsable a cualquier persona o circunstancia por mi resignación o frustración. Me comprometo conscientemente con aquello que hago. A pesar de que los discípulos tenían suficiente experiencia en la pesca, arrojan la red de nuevo obedeciendo a la palabra de Jesús. Y de hecho, casi no podían recogerla por lo repleta de peces, de pescados que estaba. El discípulo a quien Jesús amaba dice entonces a Pedro: es el Señor. Como la pesca, gracias a la palabra de Jesús, ha sido afortunada, el discípulo amado reconoce que es el Señor mismo quien está en la orilla y les ha hablado. Pero ¿experimentamos resurrección solo allí donde somos afortunados, donde tenemos éxito? ¿Están excluidos de la experiencia de resurrección los que no tienen éxito? San Juan quiere infundir valor con su historia de resurrección, precisamente a aquellos que sufren la frustración, para quienes cayó en la noche. También para ellos es posible la resurrección. También ellos recogerán un día la red repleta. Y entonces reconocerán como el discípulo amado es el Señor. Pero no puedo realizar este reconocimiento del discípulo amado recién cuando veo un resultado positivo en mi vida. Para mí, Pascua significa decirme, es el Señor, justamente allí donde me siento, ante mi escritorio, y no sé cómo solucionar mis problemas laborales. Cuando estoy en conferencias de las que no resulta nada, si introduzco estas palabras concretamente en todas las situaciones de mi vida, se aclara para mí la mañana gris. Se corre el velo de frustración que todo lo cubría. Para mí sucede la resurrección. Cuando creo que el resucitado está allí, donde estoy, donde me esfuerzo, a menudo sin éxito, mi corazón se agranda. Vislumbro que también en mi fracaso y frustración es posible la resurrección. Queridos hermanos, queridos amigos, queridas hermanas, queridas amigas, de esta manera un gusto una vez más encontrarnos con todos ustedes desde Radio Fe Latina para compartir un encuentro a la luz de la palabra, transitando junto a todos ustedes este mes de septiembre, mes dedicado precisamente a la palabra, mes dedicado a la Biblia, en donde, como decimos habitualmente, allí encontraremos la forma de vivir una manera gozosa, plena, a pesar de las contrariedades, a pesar de las heridas, a pesar de los golpes, a pesar de los dolores, las frustraciones, los fracasos, a pesar y
aún teniendo en cuenta la cruz. Somos invitados a cargar nuestra cruz cotidianamente para poder seguir de este modo a Jesús. En la palabra entonces encontraremos la forma de vivir desde la cruz llevada por amor, y desde el amor hacia Jesús, hacia nuestros hermanos. Es interesante tener como marco de referencia este septiembre, mes de la Biblia, porque es uno de los puntales de la vida del creyente, del cristiano, del hombre y de la mujer de fe. Afortunadamente estamos en domingo, ha llegado otro domingo para congregarnos, para hacernos comunión, para hacernos comunidad orante, comunidad radial, a partir de Radio Fe Latina, y encontrarnos junto al fuego, junto al fogón, como hacíamos en aquellos campamentos de pibes, aquellos campamentos juveniles y por qué no ya de adultos, en derredor a la palabra del Señor, esa que es el ABC de todo hombre y de toda mujer de fe, de todo hombre y de toda mujer que decide seguir libremente a Jesús, porque la invitación a seguirlo ayer, hoy y mañana estará girada para todos. Cada uno decide desde su libertad la elección de vivir o no de acuerdo a lo que indica y a lo que propone Jesús. Es una linda ocasión entonces este domingo para encontrarnos alrededor de la palabra y poder acercarnos a ella, ver qué dice, qué nos dice, qué me dice, y obrar en consecuencia. Estuvimos viendo 7 días atrás el tema de la corrección fraterna, el tema del perdón, un perdón que vuelve a estar presente, que volverá a estar presente en esta ocasión, y ya lo iremos desandando en la medida de este corto tiempo, en la profundidad que el tema se amerita, y no es solamente una cuestión de texto bíblico o de texto evangélico de domingo, sino que el poder perdonarse y perdonarnos también forma parte de la naturaleza humana, que reconoce en Cristo lo divino. Por ahí a nosotros nos cuesta perdonar, quien más, quien menos, desde un enojo, desde un desengaño, desde una pelea, no ha experimentado esa incapacidad de perdonar, pero el Señor nos va marcando el camino de cómo hacerlo. Esta semana, que comenzaremos juntos, tendremos presente el lunes 18 de septiembre a San José de Cupertino, el martes 19 de septiembre a San Genaro, el miércoles 20 de septiembre a los santos Andrés Quintangú, Pablo Yung, Hassan y compañeros, el jueves 21 de septiembre a San Mateo Apóstol, el viernes 22 de septiembre a San Mauricio, y el sábado 23 de septiembre a San Pío de Pietrelcina. Como decimos habitualmente, más allá de evocarlos, más allá de rezarlos, más allá de tenerlos presentes en nuestro almanaque diario, está la invitación y la posibilidad de caminar por las sendas de santidad de aquellos a quienes hemos mencionado y quienes nos han precedido. Radio Fe Latina entonces está presentando a la luz de la palabra, 24º domingo durante el año, 17 de septiembre de este año 2023,
donde la liturgia nos ha de proponer el Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versículos 21 al 35. Entonces se adelantó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces tendré que perdonar a mi hermano las ofensas que me haga? ¿Hasta 7 veces? Jesús le respondió: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por eso el reino de los cielos se parece a un rey que quiso arreglar las cuentas con sus servidores. Comenzada la tarea, le presentaron a uno que debía 10.000 talentos. Como no podía pagar, el rey mandó que fuera vendido junto con su mujer, sus hijos y todo lo que tenía para saldar la deuda. El servidor se arrojó a sus pies diciéndole: Señor, dame un plazo y te pagaré todo. El rey se compadeció, lo dejó ir y además le perdonó la deuda. Al salir, este servidor encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios y tomándolo del cuello hasta ahogarlo le dijo: págame lo que me debes. El otro se arrojó a sus pies y le suplicó: dame un plazo y te pagaré la deuda. Pero él no quiso, sino que lo hizo poner en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Los demás servidores, al ver lo que había sucedido, se apenaron mucho y fueron a contarlo a su señor. Este lo mandó llamar y le dijo: miserable, me suplicaste y te perdoné la deuda. ¿No debías también tú tener compasión de tu compañero como yo me compadecí de ti? E indignado, el rey lo entregó en manos de los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Lo mismo hará también mi Padre Celestial con ustedes si no perdonan de corazón a sus hermanos. Esto que acabamos de compartir, esto es palabra de Dios, pertenece al Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versículos 21 al 35. Es el texto que la liturgia nos está presentando para este 24º domingo durante el año, 17 de septiembre de este año 2023. Sobre este texto va a ser los comentarios, las consideraciones semanales, generosas, abundantes y con el entusiasmo que lo caracteriza el señor Miguel Carreras. Miguel, créenos una vez más que es un gusto encontrarnos contigo, con Silvia Patricia, tan silenciosa, tan importante en la operación técnica. Es un gusto encontrarnos contigo para compartir un nuevo encuentro a la luz de la palabra. ¿Cómo va? Seas bienvenido. Va muy bien, Fabián, como de costumbre y como siempre decimos. Muy bien, porque cada vez que nos reunimos en torno a la palabra del Señor, esta palabra en medio de nosotros, dentro de nosotros, nos eleva, nos edifica tanto, realmente, que pasamos a ser, uno diría, otra persona. Somos la misma persona, pero con una conducta diferente, que nos acredita delante del otro y delante del Señor, que juzga de todos nosotros. En el amor pasamos a hacer algo que agrada a Dios y que agrada al prójimo también. Vos sabés, Fabián, que el mandato supremo del Señor, y ya está en la ley de Moisés, y ya está implícito en toda la lectura que hacemos de la palabra de Dios a través primero del Antiguo Testamento y después del Evangelio, de la revelación en el Nuevo Testamento. ¿Cuál es ese mandato? Amar a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. ¿Qué querría decir como a ti mismo? ¿Cuál es el ti mismo? ¿Cuál sería mi yo verdadero? Aquello que me da la medida del amor. San Agustín diría: la medida del amor es amar sin medida. Sí, esa sin medida, esa medida que no tiene límites, esa medida que apunta a algo que mencionamos con frecuencia y es un término que aparece de la misma forma en la boca de nuestro Señor el Maestro, hasta la eternidad, siempre, amar siempre, como nos amó el Señor. Un nuevo mandamiento les doy, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Y si ponemos este mandato supremo del Señor, esto que Él encarnó, que lo dejó como ejemplo para los tiempos, podríamos de alguna manera también sustituir los términos. Señor,
¿hasta dónde debemos perdonar? Y el Señor, ¿qué le diría? Perdonaos los unos a los otros como yo los he perdonado. ¿Cómo nos perdonó el Señor? Y nos perdonó hasta la eternidad, porque nos amó de esa manera. El carozo del amor es el perdón. El que ama, perdona. Dios perdona y olvida, dijimos siempre. Y es así. Dios aniquila la culpa del otro a partir de un perdón aniquilante sustentado en ese amor infinito que Dios ha volcado en nosotros. Dios en nosotros. Fíjate vos repasando, Fabián, cosas que hemos dicho en tantas oportunidades porque las aprendimos de la enseñanza del Señor y repetimos siempre las cosas que el Señor nos ha enseñado. El Señor nos manda amar y nos manda perdonar. Pero Él está en nosotros. Él está obrando en nosotros. Él está habitando en nosotros. Y Él está habitando en lo más íntimo de nosotros mismos. Él pasa a ser nosotros mismos. Está en la magnitud del amor de Dios en Cristo Jesús para cada uno de nosotros, que se hace uno en nosotros y con nosotros por el Espíritu que nos envía. Un mismo Espíritu, el Espíritu de Dios. Están todos aquellos que configuramos lo que llamamos el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. Hacemos lo que la cabeza nos manda. Y esa cabeza es en nosotros la mente de Cristo. Y la mente de Cristo es el poder de Dios en el amor. Y ese amor lo expresamos y manifestamos en cada una de nuestras actitudes. No en algunas sí, en otras no tanto. En toda nuestra conducta, porque es nuestro ser. Es, como diríamos en términos cotidianos, es nuestra manera de ser. Vamos a partir de este criterio, que yo creo que es el único válido para todo aquel que a sí mismo se afirma como cristiano, y que tiene, sí, el aval por parte de Dios. Porque Dios, dijimos, es el que hace todo en nosotros, por nosotros y para nosotros. No vivo yo, dice San Pablo, Cristo vive en mí. Y lo declara aquel que está viviendo verdaderamente la vida de Cristo resucitado. Una vida nueva, una vida a la cual hemos ingresado a partir de algo que el Señor hace en nosotros y por nosotros desde su muerte y resurrección. Muere en nosotros todo aquello que somos, y podríamos agregar que no somos delante de Dios, tiene que morir eso porque no es, y pasar en nosotros a ser el Dios que es en todos, para ser verdaderamente en Dios y obrar como solamente Dios lo puede hacer. Lo hace desde el amor infinito con que nos ama, desde el principio en Cristo Jesús. Por ejemplo, acá tenemos un caso, Pedro, que es el que siempre, se acerca más a través de las preguntas que le formula el Señor, y en este caso una pregunta que surge, sí, para aquellos que somos principiantes en estas cosas, muchas veces no lo entendemos, y no podríamos decir que no lo entendemos intelectualmente, no lo entendemos experiencialmente, vivencialmente. En la vivencia está la diferencia, siempre decimos, ¿no es cierto? Y verdaderamente, y la gran diferencia, la total diferencia. ¿Qué le pregunta Pedro a Jesús? Señor, ¿hasta cuántas veces debo perdonar? Está poniendo una medida, un límite, está con un número más o menos definiendo la cantidad de veces que podemos perdonar si realmente para cumplir con el Señor. Hasta 7 veces. Recordemos, dentro de la numerología bíblica, el 7 es lo perfecto, lo completo. Diríamos desde el punto de vista temporal terrenal, sí, pero conforme a lo que nos enseña el Espíritu Santo. Dios hizo su creación en 7 días.
Ahora uno diría, bueno, pero esa creación Dios la completó, la consumó, habiendo hecho todo lo que tenía que hacer, reposó, sí, en el séptimo día Dios, sí. Y nosotros somos obra del sexto día del Señor. Llegamos a ese séptimo día, llegamos al 7, ingresamos y participamos del reposo del Señor, en ese reposo que es la plenitud de la vida, que no tiene límites. Y no pareciera ser que no, Pero utilizado el número 7 en el sentido en que Pedro lo entiende. Pero todavía, como tantas veces decimos a propósito del pueblo de Israel, y sobre todo de los maestros y doctores, cómo entendían e interpretaban la ley de Dios, sí, se sustentaban fundamentalmente en la letra. No pasaban al análisis espiritual, ¿no es cierto? Uno diría, no vivían, no. Conocer la letra, enumerarla, mencionarla, sí, como aquella persona que conoce la palabra, por ahí la conoce de memoria, sí, cita versículo tras versículo, es coherente lo que va diciendo, pero si no está la experiencia, no está vivido eso que está citando, todavía podríamos decir, lo hemos dicho tantas veces y además lo enseña nuestro Señor, todavía no conocemos, no llegamos a conocer. Hasta 7 veces, Señor. Y te digo más, Pedro, no hasta solamente 7 veces, hasta 70 veces 7. ¿Qué es 70 veces 7? Es siempre. Si yo le pregunto al Señor, Señor, ¿hasta cuándo tenemos que amar? A ver, ¿hay un límite para el amor? ¿Hay un límite para Dios? Cumplido ese límite, no tengo por qué amar porque legalmente he cumplido con el amor. Por supuesto que esto no, y a la luz de lo que vamos entendiendo, nos va a sonar seguramente a disparate. El amor no tiene límites, el amor es infinito, el amor es para siempre, el amor nunca deja de ser. Y si decimos que el perdón es el carozo del amor, podríamos decir que el perdón no tiene límites. El perdón debe ser infinito, debe ser siempre el perdón. Porque cada vez que perdonamos, de la manera en que lo hacemos, para llamar verdaderamente perdón a aquello que estamos haciendo, cada vez que perdonamos, amamos. Lo hacemos desde el amor surge ese perdón hacia el otro. Es el amor de Dios en nosotros, el amor que no sanciona sino que corrige al que ha pecado, al que se equivoca. Verdaderamente Dios está en nosotros, verdaderamente el lugar que Dios ha elegido para habitar es el corazón de aquel el cual ha creído verdaderamente y vive experiencia concreta, vive el amor y el perdón. Uno diría, bueno, casi es lo mismo, sí, siempre amamos, vivimos en el amor, hemos sido hechos perfectos en el amor, como diría San Pablo, o todavía vamos camino a esa perfección. Bueno, podríamos decir, sí, estamos poniendo acá el ejemplo de alguien que llega finalmente a la dimensión, a la medida de un Cristo maduro, pleno, total, el que llega verdaderamente al ideal de la santidad, aquel en el cual Dios es el todo y en todo, en el cual todo lo hace Dios porque habita en nuestro corazón, porque Él es nuestro corazón. Aquellas palabras que recordamos de Jesús, vendremos a Él, mi Padre y yo, y haremos morada en Él. ¿Y a dónde habita el Padre? ¿Y a dónde ascendió el Señor después de su resurrección, inaugurando la vida verdadera, real, definitiva y eterna? Al Padre, ¿no es cierto? A la gloria del Padre. Pero el Señor bajó a nosotros,
El Señor vino a nosotros para hacer en nosotros todo aquello que finalmente vamos a hacer nosotros en Él, porque Él está en nosotros. Pero viene definitivamente a nosotros, a habitar en nuestro corazón. Claro, es un corazón nuevo. Hemos nacido de nuevo en Cristo Jesús. Hemos muerto y Él ha muerto nuestra muerte. Muertos, sepultados a muerto juntamente con Él en el bautismo. El indicador sacramental, por supuesto, primero de los sacramentos. Pero hemos resucitado juntamente con Él. Por la resurrección del Señor, que aniquiló la muerte que nos habita, que habita en nuestro corazón, quitó ese corazón muerto, esa muerte que nos habita, y lo reemplazó por un corazón nuevo, por un corazón que es casa de Dios, que es agradable a Dios para que éste habite en Él, para que Él en Él habite y sea en nosotros el verdadero corazón del alma, del ser, de aquello que Dios verdaderamente hace, y quiere ver en aquello que es obra suya, porque quiere ver su imagen y semejanza en cada uno de los suyos. De otra manera no podemos decir, sí afirmamos, mientras estamos en este cuerpo, en este tiempo, somos hijos de Dios, sí lo somos, pero todavía no sabemos qué es lo que debemos de ser, qué es lo que hemos de ser definitivamente. Sabemos, sí, por la fe, que finalmente seremos cumplido el propósito pleno de Dios en nosotros, cuando nos vaya elevando al lugar donde está Él. Porque Cristo subió hasta el Padre, hasta la gloria que tenía antes que el mundo fuese. Y el hombre ha sido hecho para que participe de la gloria que tenía antes que Adán cayese, antes de la muerte que habita en nosotros. Viene a aniquilar la muerte. El Señor aniquiló la muerte, resucitó en nosotros, a ver si lo entendemos. Resucitó en nosotros y por nosotros y para nosotros. Lo dejamos vivir a Él en nosotros. Está abierto este corazón duro. Está cambiado, la mano de Dios lo hizo. Y verdaderamente lo recibimos, somos los verdaderos huéspedes que el Señor realmente amerita como algo en donde ver realmente reflejada su obra en cada uno de nosotros. A partir de entonces, sí, si verdaderamente la vida está en nosotros y somos testigos de esa vida, porque nuestro accionar no se consuma de acuerdo al cumplimiento de reglamentos, mandatos, letras escritas, que están muy bien, por supuesto, porque están de suyo ya definiendo conductas que son propias de la vida. Pero vivimos, pasamos a la experiencia, a la vivencia. En la experiencia está la diferencia. ¿Y qué diferencia? Una diferencia que está y de tal magnitud que es como decir del cielo a la tierra y de la tierra al cielo. Bueno, aquí es donde está precisamente la respuesta implícita, la respuesta de Jesús. Hasta 70 veces 7, Pedro, siempre. Porque si amas, Pedro, perdonas siempre. Pero el amor en vos, tu conducta celestial en esta tierra, está mostrando que en vos hay un ascenso, un crecimiento, que vas conociendo, subrayemos conociendo verdaderamente la palabra, porque esa palabra la vas viviendo, sos testigo de la misma. Vas viendo en vos mismo el fruto de esa palabra, obrando de la manera en que solamente lo obra porque es de Dios y porque finalmente es Dios en nosotros. Sí, en el principio era la palabra estaba con Dios, no nos cabe duda, y que la palabra era Dios, no nos cabe duda. Pero que la palabra vino a nosotros, y ahora nosotros somos por la palabra en Dios, y estamos con Dios finalmente. Y como estamos con Dios, hacemos las cosas que Dios hace. Que Dios hace en nosotros y por nosotros. ¿Hasta cuántas veces nos perdona el Señor? Hasta 7 veces. ¿Cumple reglamentariamente la ley el Señor? ¿O viene a violar la ley? Esto entre comillas.
viene a exceder la ley, viene a perdonar siempre, no tiene límites. Tú me dirás, pero 7 quiere decir que la totalidad. Sí, pero es una totalidad todavía hablando numerológicamente. Vamos más bien a un número que no está en las matemáticas, está en el corazón. Y en el corazón del que lo hace, no meramente de aquel que lo dice. El que lo hace porque ama. Y como ama, vive. Y como vive, ve todo en conformidad con la vida que solamente es una y es en Dios, y si Dios en nosotros, el Dios de la vida y la vida en nosotros. Todo lo que existe fue hecho por la palabra. Todo lo hace la palabra de Dios en nosotros y verdaderamente vivimos. Esto se llama encarnar la palabra. Entonces en nosotros va a aparecer siempre el perdón. Vamos a entender ahora un poco más, a lo mejor, aquel sermón del monte, aquella carta magna, como siempre decimos, del reino de los cielos, donde de pronto Jesús nos propone cosas que son imposibles, diríamos humanamente hablando, para el cumplimiento o su cumplimiento por parte del hombre. Amad a vuestros enemigos. Al que te pega en una mejilla, ponle la otra. Todas estas cosas que humanamente hablando nos parecen, y diríamos que son imposibles, claro, estarían en contra de lo que todo criterio humano, desde el punto de vista de una sabiduría, sí, humana, también muy humana, a lo mejor, como diría Nietzsche, ¿verdad?, demasiado humana, está en contra de los principios y modos de ser y de conducirse por parte del hombre. Claro, ¿cómo voy a amar a un enemigo? Si es un enemigo de la vida, es un enemigo peligroso, es un enemigo que me puede matar. Bueno, pero ¿lo puedo amar? Sí. Dios en Cristo Jesús nos amó a todos. Murió por todos, pagó la deuda de todos, los perdonó a todos. Recordamos muchas veces estas palabras del Señor. A Jesús lo estaban matando, sí. Le estaban pegando en una mejilla y en la otra. Y lo estaban golpeando y torturando y escupiendo y maldiciendo. Y haciéndolo padecer a la luz de lo que la maldad humana puede llegar a ser. ¿Y cuál fue la respuesta del que nos manda a amar a los enemigos? Amar quiere decir perdonar. Perdónalos, Padre. No saben lo que hacen. Claro que no sabemos lo que hacemos en cuanto somos tan reticentes para el perdón. Es cuando pasamos a analizar de una manera con conclusiones y logísticas finalmente qué es el perdón, qué quiere decir perdón, etimológica, de dónde viene, no, etimológicamente de dónde viene el término perdón. No, tiene que ser la actitud espontánea suya que surge de un corazón nuevo, cambiado, donde la habitación es exclusivamente por parte de Dios. Está la palabra y está el testimonio, está el Padre y está el Hijo. Vendremos a Él y haremos morada en Él. Usted vive ahora. Y como usted vive, usted ama. Y como usted ama, usted perdona. Y perdona siempre. Te digo más, Pedro, hasta 70 veces 7. Por eso el reino de los cielos se parece a un rey que quiso arreglar las cuentas con sus servidores. Comenzada la tarea, le presentaron a uno que debía 10.000 talentos. Como no podía pagar, el rey mandó que fuera vendido junto con su mujer, sus hijos y todo lo que tenía para saldar la deuda. El servidor se arrojó a sus pies diciéndole: Señor, dame un plazo y te pagaré todo. El rey se compadeció, lo dejó ir y además le perdonó la deuda. Aparece como cara y seca de una misma moneda en estas dos actitudes, por lo que sigue en el texto de Mateo, Miguel. Vamos a ver el trigo y la cizaña de alguna manera. Primero alguien que se hace el exigente, que exige con justa razón, ¿por qué no? Que le paguen aquello
que se le adeuda, le imploran que les dé un tiempo prudencial para juntar todo aquello que se le debía y poder saldar la deuda. Se conmueve y lo perdona, pero lo que vamos a ver a continuación no condice con esta escena, Miguel. Va a aparecer el trigo y la cizaña de alguna u otra manera, Miguel. Va a aparecer la sombra y la luz, va a aparecer el bien y el mal en este tipo de actitudes, en este tipo de conductas, Miguel. Claro que aparece, Fabián. Veamos, el rey perdona, todo le perdona, es un verdadero perdón. ¿Sabes por qué lo perdonó? Porque se compadeció de él, padeció con él, padeció en él, padeció por él. Pagó el rey la deuda, el Señor pagó todo, pagó nuestra deuda, la plenitud, no un poquito de la deuda. No pagó hasta 7 veces, pagó hasta 70 veces siempre. No amó hasta 7 veces, amó hasta 70 veces 7. Amó en plenitud, amó. Y si decimos así, lo entendemos cabalmente en la magnitud que tiene el término en el cual está implícito el concepto, la definición que nos deja, que lleva, entonces nos daremos cuenta que si decimos el Señor amó, hizo todo a todos, y todo en este hombre, por ejemplo, a través de la ilustración que nos suministra el Señor en esta parábola, podríamos decir, ¿no es cierto? Ahí vemos como el rey, el que tenía el poder, finalmente perdonó todo. Lo dejó ir. Libre probablemente de la culpa y del error que había cometido, del pecado en definitiva. El Señor vino a salvar, no a condenar, no a sancionar. Sí, viene a salvarnos. El Señor nunca viene a condenarnos. Pero vos a continuación estás diciendo algo que en la escena siguiente que ilustra el Señor muestra el caso inverso. Fíjate que en este caso donde el rey perdona, está mostrando la actitud de Dios respecto a el juicio que establece conforme a nuestra falta. Siempre la actitud final es el perdón. Perdona a los padres porque no saben lo que hacen. ¿Cómo hacemos nosotros cuando todavía no habita en nosotros aquel que es el verdadero amor y perdón en el amor? Y probablemente está ilustrado en este trigo y cizaña que vos mencionás, en la escena siguiente. Ahí sí procedemos como humanamente diríamos, ¿no? También como ilustración. Ahí hay ojo por ojo, hay diente por diente, ahí no hay perdón. Y si no hay perdón, ¿qué hay? Y hay odio, hay rencor, hay aquello que establece un límite. Si me conviene, sí, si no, no. Yo lo perdono si me paga lo que me debe, y entonces, ¿hay perdón? No existe perdón ahí. El perdón a medias no es el perdón de Dios. Dios no nos perdona un poquito, hasta un determinado límite. Nos perdona si hacemos esto y aquello. Nos perdona si amamos. Pero si amamos, no ofendemos. Si amamos, la actitud nuestra siempre es de perdón, porque está implícito en ese amor el perdón que conlleva el amor. Entonces no hay reacciones, no hay trigo y cizaña. Somos trigo verdaderamente, llegamos a ser trigo, alcanzamos a ser el fruto que hace el Señor, que planta la buena semilla, para finalmente cosechar la buena cosecha. Ese hombre verdaderamente nuevo, que tenemos que ser, que hace Dios en nosotros, que hace solamente aquel que lo puede hacer. ¿Sabes quién es el que lo puede hacer? El que finalmente ama y perdona siempre. Si no apreciamos, claro, ese amor y ese perdón, si expulsamos al Señor que busca habitarnos de la manera en que hemos comentado, que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo, y entonces vamos a apelar directamente a otro flanco de nuestra persona, aquel por el cual murió el Señor ya. El Señor murió a la cizaña, nuestra cizaña, para que ésta muera en nosotros.
limpió el camino, ese camino que está en nosotros, que es Él en nosotros, ese camino que nos conduce finalmente a la imagen última, que es aquella que es verdaderamente semejanza cumplida en aquel que es camino y hace camino en cada uno de nosotros, y de cada uno de nosotros hace camino para la vida. El que no perdonó a su prójimo, a su hermano, bueno, todavía sigue habitando en esa vieja choza que se va a desmoronar en cualquier momento y que quedará reducida a escombros, a polvo, a nada, polvo y silencio, nada. Vamos a elevarnos entonces, y el único que lo puede hacer es aquel, pero vamos a dejarle habitación en nosotros, vamos a dejarlo que ingrese libremente, que haga en nosotros todo lo que finalmente vamos a hacer nosotros, porque lo hace Él en nosotros, por nosotros, y lo hacemos nosotros en Él. Porque nos lleva al lugar donde está. Y el lugar somos nosotros, sí, pero en Él. No somos el lugar nosotros sin Él en nosotros. No somos lugar, ¿no es cierto?, si no somos en el amor y consecuentemente en el perdón permanente. Es muy sencillo y claro todo esto. Lo que requiere es una cosa que Dios hace también, y lo hizo desde ya, lo sigue haciendo y lo hará eternamente, porque es lo que Dios hace. No es Dios por otra cosa, si no, no sería Dios. Hay una sola manera de ser Dios, es siendo Dios. Hay una sola manera de ser en nosotros, siendo Dios en nosotros y nosotros en Dios. Para eso vino a buscarnos, eso pretende, eso hace, a ese lugar nos lleva. Lo hace todo por nosotros, pero no sin nosotros, porque viene a hacerlo para nosotros justamente. Fíjate vos, qué hermoso que es esto, ¿no? Y qué dimensión tiene el hombre, en sentido genérico decimos siempre varón y mujer, qué dimensión, que es una dimensión infinita, eterna, para la vida. Cuando hablamos de la vida gloriosa en la eternidad, en la luz de la felicidad plenísima, no estamos hablando de una fantasía, de algo que imaginamos, que no sabemos cómo ha de ser, no lo sabemos, claro, tantas veces. Sí, nosotros en este tiempo, mientras en él se va gestando, estamos como el feto en un embrión, va siendo gestado hasta llegar precisamente al momento en que puede ser dado a luz y tener la plena autonomía del ser, que en sí es lo que tiene que ser. Y ser. En el hombre ser en el amor, ser en Dios. Ser para Dios, Dios para nosotros y en nosotros en la plenitud de esa unidad gloriosa de la vida plena. Ahí está el perdón siempre. La pregunta de Pedro es, claro, formulada desde el discípulo que sigue a Jesús porque advierte que hay otra cosa en él, que es otra cosa, y lo advierte muy bien, pero todavía no lo sabe porque no lo ha vivido. Cuando lo viva Pedro, va a ser lo mismo que hizo Jesús, va a poner la vida también, va a llegar su amor a poner la vida por el otro. No hay mayor amor que aquel que pone su vida por sus hermanos. Lo va a hacer Pedro, ahí lo va a entender, lo venía entendiendo. Ahí llegó finalmente a la cima del monte. Ahí es, definitivamente ese es Pedro. Pero claro, hay un camino a recorrer, claro está. Recorremos el camino de la música, ¿le parece bien, señor Miguel Carreras? Así toma un merecidísimo descanso, trabaja Silvia Patricia, tan silenciosa, tan importante en la operación técnica, desde Radio Felatina, y su buen gusto musical queda una vez más plasmado en esta ocasión, con interpretación de Javier Bru y 70 veces 7. Llegó la música a Radio Felatina, a la luz de la palabra. ¡Vamos! Un día quiso ajustar cuentas con sus servidores y le presentaron
tan conveniente, tan correspondiente para iluminarnos el texto de Silvia Patricia, Javier Bru, 70 veces 7 de Radio Fe Latina, a la luz de la palabra, segmento final de este nuestro encuentro, en este mes bíblico, en este mes de la Biblia, donde la liturgia nos ha propuesto al Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versículos 21 al 35. Habíamos comentado, Miguel, antes de la música, que bueno, el servidor perdonado en su deuda, tal vez no actúa, o le sacamos el tal vez, definitivamente actúa de manera contraria en la escena siguiente. Al salir este servidor encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios y tomándolo del cuello hasta ahogarlo le dijo: págame lo que me debes. Y el otro se arrojó a sus pies y le suplicó: dame un plazo y te pagaré la deuda. Pero él no quiso, sino que le hizo poner en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Los demás servidores, al ver lo que había sucedido, se apenaron mucho y fueron a contarle a su señor. Este lo mandó a llamar y le dijo: miserable, me suplicaste y te perdoné la deuda, ¿no debías también tú tener compasión de tu compañero como yo me compadecí de ti? Indignado, el rey lo entregó en manos de los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. No honró la deuda, no actuó en consecuencia, casi fue déspota, despiadado, tal vez, con ninguna conducta de compasión y de misericordia. Vos mencionaste a lo largo de este encuentro de hoy el haberse compadecido. El rey se compadeció de este servidor deudor, por eso le perdonó la deuda en primera instancia y él no actuó a la recíproca, casi como que tomó un camino de venganza, ¿sí? Y hasta ejercer violencia física, como diríamos hoy. Por eso Miguel, la invocación en algún momento del trigo y de la cizaña, ¿sí? Tenía todo para actuar recíprocamente, como había sido perdonado, tenía todo para compadecerse de su deudor, como se habían compadecido de él, y sin embargo actuó por la contraria, Miguel. Sí, claro, Fabián. Y bueno, vos fíjate, decimos, el Señor vino del cielo a la tierra, la gran distancia, total distancia, que existe entre la vida y la muerte, entre el bien y el mal. Hemos trabajado bastante en el curso de esta semana y hoy domingo se consuma con este evangelio que terminamos de analizar, que estamos analizando. Y sí, esa distancia es la que tiene que recorrer el hombre, porque previamente lo hace Dios y finalmente lo hace Dios en él también. La vuelta al principio, al camino de la vida, del amor y del perdón, requiere todo el tiempo que estamos en el tiempo. Diríamos, ¿no? Esta corta vida que transitamos mientras estamos en el espacio-tiempo. Bueno, por supuesto, uno diría, no es un tránsito, muchas veces sí, el camino no es fácil, sabemos, todo esto lo conocemos, lo analizamos siempre, lo leemos, lo meditamos, sí. Y sabemos que tenemos a través del recorrido del mismo distintos niveles de actitud en conformidad con la plenitud del amor que Dios pone en todo, instala en todos nosotros cuando verdaderamente nos habita, y siempre nos habita siempre que le dejemos la puerta abierta de un corazón nuevo y todo lo que venimos comentando. Pero ahí, bueno, sí, hay grados también, ¿no es cierto? Por ejemplo, Pedro, uno diría, ¿era un buen hombre? Sí, sin duda. Seguramente era un hombre capaz de perdonar en instancias donde el perdón era, pongámoslo entre comillas, razonable, claro, y reclamaría el pago de una deuda que se tenía para con él en momentos en que, humanamente hablando y de acuerdo al juicio que establecemos, conforme a criterios muy humanos, reclamaría hasta con cierta violencia. A veces, si no lo hacemos de esa manera, el otro no responde a nuestra demanda cuando está justo, inclusive. Sí, todo eso va mostrando a nosotros ese itinerario ascensivo que tenemos que desarrollar mientras transitamos este camino de fe.
todavía de fe, digamos, confiando en aquel que hace todo en nosotros, hasta que finalmente no precisemos tener fe tampoco, porque será comprobación plenísima en la plenitud de aquel que vino a hacer en nosotros esa plenitud del amor y el perdón en el amor. Por eso que las conductas, bueno, uno diría, en el cristiano mismo, en cada uno de nosotros que nos decimos cristianos, no son siempre plenamente de acuerdo con lo que demanda de la palabra del Señor. Es decir, a veces no amamos tanto, ¿no es cierto?, como en este caso el que fue perdonado de toda su deuda, pero ya en un extremo opuesto, peligroso, y que ya es propia de una conducta que directamente nos aparta y finalmente nos aleja de Dios. La conducta del segundo caso que plantea aquí el Señor, el que es perdonado y no perdona, en general se puede aplicar a toda la humanidad que finalmente no cree en estas cosas. Dios nos perdonó a todos, perdonó a la humanidad, pagó la deuda por todos, se hizo cargo del error de todos. Pagó con la vida, sí, la muerte nuestra, por eso la quitó. Ahora nosotros, uno diría, bueno, agradecemos esto, realmente tomamos conciencia real de la obra de Dios en cada uno de nosotros, lo hemos vivido, lo vemos, lo experimentamos, lo conocemos. Ahí está, si verdaderamente en nosotros está el verdadero agradecimiento. Pocas veces agradecemos, Fabián, muchas veces pedimos, Señor, te pido, te pido, te pido, te agradezco, no, pocas veces decimos te agradezco. Y el agradecimiento que Dios requiere no es meramente por la palabra en sí, digamos, que está muy bien, sino que vea en nosotros la actitud del agradecimiento, que vea en nosotros precisamente el ejercicio del perdón que Él tuvo para con nosotros. El modelo de perdón, carozo del amor decimos siempre, claro, el perdón por el amor, que es un verdadero perdón, no siempre se ve en nosotros. El Señor pasa por alto, sí, nos tiene paciencia. Mientras tanto nos tiene que ir elevando, nos tiene que ir conduciendo, y eso es lo que viene haciendo siempre. El Señor está en los cielos, está claro, está en la parte más alta, por encima de todos los cielos subió el Señor. Ya no hay nada que Él no haya recuperado para la vida. Todo está en Él y por Él y en Él, en cada uno de nosotros. Y a ese lugar nos va llevando. Un lugar donde ya está en nosotros porque Él es en nosotros. Claro, pero tenemos que verlo. No lo vemos todavía. Por eso citamos palabras juánicas tantas veces como hemos hecho. ¿Seremos hijos de Dios? Sí, verdaderamente, y tendremos derecho a mencionarnos y proclamarnos como hijos de Dios, sí. ¿Cuándo? Cuando alcancemos en nosotros la semejanza, verdaderamente la semejanza que hace Dios en todo el orden, en lo que hace a su criatura semejante a Él. En esa semejanza sí, ya lo veremos cara a cara, como Él es, seremos como Él es, seremos en Él y por Él, seremos finalmente. En Él existimos, nos movemos y somos, finalmente somos. Cuando seamos perfectos en el amor, perfectos en el perdón. Pero mientras tanto vamos creciendo, vamos transitando el camino, vamos elevándonos. El Señor lo hace todo en nosotros. El lugar de Él es la vida, porque Él es la vida. Ahora uno dirá, ¿estaba la vida del Señor en aquel que lo acogotó a su prójimo y no le perdonó luego de ser perdonado? Sí, estaba, pero la desestimó tanto que eligió la muerte. Eligió la muerte, eligió el odio, el rencor, el castigo inmediato, sancionador. El castigo que nos salva, que nos pierde. Y fue al lugar que eligió. No eligió el lugar de la vida, eligió otra cosa. Y ojo con esto, porque muchas veces nosotros nos dejamos fascinar, tentar demasiado por cosas que nos parecen justas a nuestros ojos. Y curiosamente siempre la justicia somos nosotros, está en nosotros, y el otro es injusto, y tenemos razón, y no. La actitud cambia radicalmente, sustancialmente.
Una cosa es Dios con nosotros y recibido por nosotros, verdaderamente hospitalarios con el mayor huésped que es la vida en nosotros. Otra cosa es aquel que lo mira de recelo al huésped y que no le abre la puerta. Y muchas veces nos pasa, hasta que la puerta no sea plenamente abierta y en su plenitud, ya el Señor esté en nosotros, cómodamente en nosotros, porque ve en nosotros su obra, lo que Él hace, que es la vida, amor y perdón. Hasta entonces todavía no habrá aquello que el Señor hace. Todavía estará la manito nuestro ahí metiendo un poquito, ¿no? Y equivocándose. Nosotros vive para sí, tampoco muere para sí. Si vivimos para el Señor, y si morimos para el Señor. Tanto en la vida como en la muerte pertenecemos al Señor, porque Cristo murió y volvió a la vida para ser Señor de los vivos y de los muertos. Esto es palabra de Dios. Miguel, pertenece a la carta de los Romanos, en su capítulo 14, versículos 7 al 9. Forma parte de la liturgia también de este domingo, y con una frase nos estamos despidiendo antes de cerrar el espacio, Miguel. Está perfecto, de San Pablo, por supuesto, sí, carta a los Romanos. Bueno, sí, muertos somos. Fíjate, cuando viene el Señor a nosotros, somos muertos. Sí. Y nuestra vida está arriba con Cristo en Dios. ¿Cómo llegamos a la vida? Nosotros no podemos, y entonces nos quedamos en muerte. No, vino la vida a buscarnos, nos lleva. ¿Queremos o nos quedamos aquí? Bueno, elegimos la muerte, muy bien. El Señor es Señor de vivos y muertos, El juicio del Señor finalmente es el que establece la diferencia. Ahora la podemos hacer nosotros. ¿Elegimos la vida, el amor y el perdón? ¿O nos quedamos como somos? Como no somos, diríamos, en Dios. Hay libertad para elegir, Fabián. Dios nos da esa libertad y la posibilidad de elegir y ser lo mejor. Ser lo que Dios hace. Haciendo como Él nos dice. De la misma manera que empezamos, de la misma manera terminamos, Miguel. Ha sido un gusto encontrarnos contigo, con Silvia Patricia, tan silenciosa, tan importante en la operación técnica, la musicalización. Que el Señor los bendiga, les dé la más hermosa de las semanas, y si Él así lo desea, nos reencontraremos dentro de 7 días aquí es Radio Fe Latina, para volver a compartir un encuentro de luz de la palabra, Miguel. Hasta entonces, Dios mediante. Hasta entonces, sí, Dios siempre quiere, Fabián. Será entonces hasta el próximo domingo, siempre recordando estas cosas que siempre decimos y fundamentalmente obrándolas de esa manera. Un abrazo grande, Fabián, para vos, toda tu gente, para toda la audiencia, que realmente va creciendo siempre. Bendiciones. Hemos compartido hasta aquí a la luz de la palabra. Será hasta nuestro próximo encuentro, siempre por Radio Fe Latina.